Censura, disputas políticas e incontables años de invisibilidad, la historia de la primera mujer que no solo se atrevió a pintar y exhibir desnudos, sino que creó una de las primeras sátiras artísticas políticas en Colombia en el siglo XX, hasta el día de hoy todavía lucha para estar incluida dentro de los libros oficiales de historia del arte. Para contar su historia, me es imposible no mencionar la historia de lo que pasaba en ese país en este momento, ya que su vida y su obra estuvieron profundamente relacionadas con los hechos políticos y sociales de uno de los momentos más violentos de la historia de esta nación. Las astutas y apremiantes pinturas de Débora Arango permitieron a las mujeres expresar su propia mirada por primera vez, desmitificando sus roles como individuos puros, virginales y maternales para expresar su dolor, sus luchas, su rechazo, devoción, alegría y placer de una manera que nunca se había hecho hasta el momento. Asimismo, observó y desafió críticamente el circo político del país y se convirtió en una de las pocas artistas en ese momento dedicadas a la parodia política en Colombia. Por estas razones fue excluida del mundo del arte. Constantemente censurada y rechazada, ella permaneció en los rincones oscuros de la historia hasta la década de los 80, cuando su trabajo comenzó a ganar parte del reconocimiento que ésta merece. Aún así, necesitamos muchas más observaciones críticas de su trabajo para comprender realmente sus contribuciones a la historia del arte, no solamente en Colombia, sino del mundo. Débora Arango nació el 11 de noviembre de 1907 como la octava de 14 hijos de Elvira Pérez y Castor Arango. Como muchos de los artistas que hemos visto, ella nació dentro de una familia profundamente privilegiada. Su padre comerciaba con artículos de cuero, lo que les permitía vivir de manera bastante acomodada en una casa muy espaciosa en Medellín. Además, dos de sus hermanos estudiaron medicina, lo que se convirtió en una fuente clave de inspiración para su trabajo, como estudiaremos más adelante. Nació pocos años después del final de una de las guerras más prominentes de Colombia hasta ese momento, llamada la Guerra de los 1000 días. Este conflicto duró 1130 días y continuó una tradición de violencia bipartidista que se replicaría a lo largo del siglo XX. Sin embargo, esta guerra terminó con la victoria del Partido Conservador, que gobernaría hasta la década de 1930, dándole al país una pequeña brecha de tiempo donde el odio entre los dos partidos permanecería reprimido en el fondo. Cuando era niña, Arango sufrió de paludismo, también conocido como malaria, que le impidió recibir una educación tradicional. En aquel momento, las mujeres no recibían la misma educación que los hombres, ya que su escolaridad incluía solo materias que les permitían ser mejores esposas, como tejer, coser, cocinar, amamantar, etc. Tampoco pudo terminar este currículo debido a las constantes ausencias que tuvo que soportar por su condición. Sin embargo, durante su tiempo en la escuela, María Auxiliadora de las Hermanas Salesianas, una de sus maestras, la hermana italiana María Rabacchia, vio su potencial como artista y pintora. Por lo tanto, cuando quedó claro que no podía terminar su educación, optó por dedicarse exclusivamente a la pintura, con el apoyo de su familia. Al principio fue instruida por el artista Eladio Vélez, cuyo estilo naturalista realista se inspiró en el Renacimiento italiano, habiendo estudiado en la Academia de Roma, que, si recuerdan, fue la escuela que inspiró la Academia de San Alejandro en La Habana, y la Académie Julian en París, donde Tarsila Amaral estudió 7 años antes, que luego terminó rechazando.
Como recordó Arango posteriormente, estudió durante 4 años en el Instituto de Bellas Artes que dirigía Vélez. Allí aprendió retrato y dibujo. Aún así, pronto comenzó a sentirse desilusionada por cómo este artista entendía el arte, ya que carecía de emoción y de brutalidad que reflejaran realmente a lo que se trataba la vida. Su mundo idílico y casi aburrido comenzó a molestarla, empujándola a buscar otro tutor donde pudiera encontrar cómo expresar sus verdaderas emociones. Quería no solo adquirir la habilidad necesaria para reproducir fielmente un modelo o un tema cualquiera, sino que anhelaba también crear, combinar, soñaba con realizar una obra que no estuviese limitada a la inerte exactitud fotográfica de la escuela clásica. Finalmente encontró la tutoría que buscaba en el compañero de viaje de Vélez en Europa, Pedronel Gómez. A diferencia de Vélez, Gómez estaba motivado más por temas sociales y políticos, habiendo nacido en una familia de mineros. Además, su forma de representar sus modelos siguió un enfoque más expresionista, permitiendo al artista retratar su perspectiva sobre cómo vivía y sentía la situación. Gómez aprendió la técnica del fresco en Italia, convirtiéndose en uno de los pocos pintores muralistas en Colombia. Precisamente, uno de sus murales fue lo que enamoró a Arango de su trabajo, descubriendo finalmente a un artista dispuesto a mostrar su propia percepción. Sus frescos fueron de los primeros en Colombia en representar desnudos en un edificio público, retratándolos de una manera que enfatizaban la lucha social y por lo tanto se utilizaban como una forma de denuncia. Por esta razón, su trabajo también fue rechazado por los miembros conservadores del gobierno y de la sociedad, que los encontraron demasiado políticos y revolucionarios, casi que de izquierda. Asimismo, el alcalde solicitó que se cubrieran, ya que los consideraba inmorales. Un buen día hallé lo que buscaba. Los frescos de Pedronel Gómez me revelaron algo que hasta entonces desconocía, algo que no había tenido ocasión de comprender. El estilo revolucionario de Gómez abría ante mí un nuevo y vasto campo de realización. Fueron 3 años de intensa labor de aprendizaje. Cultivé al principio la acuarela y luego me inicié ya al final en la ejecución de desnudos. Se me ha dicho que yo he realizado mi entrenamiento en la técnica del desnudo bajo la tutela directa del maestro Pedronel Gómez. Esto no es exacto, pues aunque sigo considerándome una discípula de Pedronel, lo cierto es que todos los estudios de desnudos que he realizado los he ejecutado en mi casa siguiendo mi propia iniciativa. La técnica de Pedronel ha influido poderosamente en mi estilo, pero yo he desarrollado el mío con temas propios siguiendo mis personales inclinaciones. Como podemos leer en sus palabras, aunque Gómez fue quien le mostró la importancia del dibujo como modelo para la formación de todo artista, se vio obligada a estudiarlo sola en su casa, como fue el caso de muchas mujeres artistas antes que ella en Europa. Sus compañeras de estudios condenaban su deseo de estudiar con modelos, pues consideraban inmoral que una mujer de bien viera un desnudo de esta manera. Y esto llevó a que la rechazaran por completo y le prohibieran el acceso al estudio de Gómez. Solo 1 o 2 de sus amigas intervinieron para ayudarla, como la artista Luz Hernández, que había decidido a convertirse en monja y estaba dispuesta a posar para ella antes de tomar el hábito. Como resultado de su colaboración, Arango pintó La Amiga. Para pintar este cuadro, Arango tuvo que pegar varios trozos de papel de acuarela para crear una interpretación a tamaño real de su modelo. Este proceso también fue utilizado por el artista Carlos Correa, quien continuó fomentando su práctica artística a pesar de su deseo de representar mujeres desnudas. En esta imagen observamos a Hernández acostada sobre una manta roja. La modelo está cubierta levemente por una sábana blanca que envuelve parte de sus piernas, pero que expone su espalda y su trasero. Descansa cómodamente como si estuviera dormida, permitiéndole al espectador sentir su tranquilidad y su placidez.
Su representación de tamaño natural permitió a la audiencia experimentar este sentimiento como si estuviera posando para ellos enfrente. Este gran formato fue uno de los elementos que más chocó a la audiencia, haciendo de los modelos no solo ideales, sino individuos reales de carne y hueso que podrían estar ahí parados justo enfrente de nosotros. Arango exhibió esta imagen junto a otro desnudo llamado Cantarina de la Rosa y la pintura Hermanas de la Caridad o Hermanas de la Presentación para el primer salón de artistas profesionales en el Club Unión de Medellín. Esta última pintura recibió el único premio del salón de 100 pesos, $57 en ese momento, el equivalente a $1,200 en la actualidad. Esa victoria, junto al hecho de que exhibió esta pintura religiosa junto a sus desnudos, causó un alboroto. Los medios conservadores, apoyados por la Iglesia Católica, rechazaron por completo sus desnudos como inmorales y de mal gusto. El hecho de que una mujer estuviera pintando a otra mujer era inconcebible, pero más aún porque los mostraba como individuos tangibles y no idealizados. Del mismo modo, artistas como su exmaestro Eladio Vélez se enfurecieron porque una mujer, quien no consideraba del todo profesional, le había ganado en el salón y por eso instigó a varias personas, incluido un obispo, a llamarla para que dejara de pintar de esta manera y le explicara que solo los hombres podían pintar desnudos. En una entrevista que hizo el artista poco después de la exhibición para responder a los ataques que estaba viviendo, declaró: sin práctica de desnudos, ningún artista ambicioso y devoto de su arte puede decir que ha completado su obra. Esto en cuanto a lo que se refiere al concepto puramente artístico. En lo referente al aspecto moral que quieren darle a esta clase de manifestaciones estéticas, realmente no comprendo qué tiene que ver con ellas la ética. Mi conciencia está tranquila y eso me basta. Claro que respeto mucho los conceptos de ciertas personas que me han expresado su desaprobación porque las considero sinceras y bien inspiradas. Yo tengo mi convicción de que el arte como manifestación de cultura nada tiene que ver con los códigos de moral. El arte no es amoral ni inmoral, sencillamente su órbita no intercepta ningún postulado ético. En sus palabras, no solo rechazó las supuestas acusaciones inmorales que el mundo del arte y la sociedad le habían hecho, sino que insistió en que es el derecho de todo artista poder estar bien entrenado en su oficio, que incluye el dominio del dibujo con modelo. Este es el método que innumerables hombres artistas antes que ella habían recibido para convertirse en los verdaderos maestros en su trabajo. ¿Cómo se puede entonces evaluar de la misma manera a las mujeres si no se les permite recibir la misma educación? ¿Cómo podrían competir con sus pares artistas hombres si carecen de los elementos fundacionales para su formación? Arango se rebeló enfáticamente contra esta disposición. Sabía que para convertirse en la artista profesional que quería ser, tenía que ser entrenada de la misma manera que sus colegas masculinos, incluso si tenía que tomar el asunto en sus propias manos y solicitar la ayuda de su familia y amigos para encontrar modelos que posaran para ella en su casa. Asimismo, con la ayuda de sus hermanos, pudo estudiar anatomía en las morgues de los hospitales en los que trabajaban, lo que le permitió desarrollar su formación, aunque tuviera que hacerse de una manera poco ortodoxa. Como declaró en su entrevista, era un aspecto fundamental del oficio y a pesar de las quejas, no se detendría en su búsqueda y continuaría pintando múltiples desnudos en los siguientes años. Hasta entonces, solo unos pocos artistas habían expuesto desnudos en Colombia.
Durante el siglo XIX, el artista Epifanio Garay fue uno de los pocos que mostró esta técnica en su obra La mujer del levita, que representa la horrible historia bíblica donde un levita envía a su concubina para ser violada vorazmente por una banda que quería profanarlo en su lugar. Aunque la historia no menciona su desnudez después de soportar este terrible crimen, el artista la retrató enfatizando sus rasgos voluptuosos y sensuales, reflejando no solo su maestría, que probablemente tomó horas de sentarse pasivamente junto al modelo, sino invitando a la mirada de la audiencia que quizás encontraría placer en la forma en que fue representada. Su maestro, Pedronel Gómez, fue otro que exhibió figuras humanas desnudas a principios del siglo XX, usándolos, como había dicho anteriormente, para retratar el doloroso trabajo soportado por los mineros en Colombia, acumulando varios cuerpos para enfatizar las tensiones y la angustia. El trabajo de Arango transgredió completamente el canon anterior. Sus dibujos con modelo posteriores a la debatida exposición del Salón de 1939 incluyeron imágenes donde se mostraba la anatomía completa de la mujer, incluidas representaciones de abundante vello púbico y modelos que desafiaban la mirada de los espectadores mirándolos directamente. Un gran ejemplo es su pintura Montañas, que podría verse como una respuesta a la pintura de 1891, La cazadora de los Andes, del artista mexicano Felipe Santiago Gutiérrez, quien fundó la Academia Gutiérrez en Colombia durante el siglo XIX. En el trabajo del mexicano, la modelo es representada acostada en un campo donde se observa un fondo de montañas y prados. La cazadora yace desnuda con su piel ampliamente iluminada y perfeccionada para quitar y evitar cualquier tipo de manchas o imperfecciones. El artista le quita el vello púbico como si fuera solo una niña, reflexionando sobre su naturaleza virginal. Por el contrario, la pintura de Arango se centra en las relaciones entre el paisaje y la modelo enfrente. Ella imita la pose del modelo con las montañas detrás de ella y la presenta como una mujer adulta con abundante vello púbico y caderas anchas, haciéndole saber al espectador que había pasado su edad fértil o que estaba en medio de ella. Se acuesta cómodamente sobre una sábana blanca con una almohada debajo de la cabeza, como si no se molestara en disfrutar placenteramente de su cuerpo desnudo al aire libre. En mi concepto, el arte nada tiene que ver con la moral. Un desnudo no es sino la naturaleza sin disfraces, tal como es, tal como debe verla el artista. Un desnudo es un paisaje en carne humana. La vida, con toda su fuerza admirable, no puede apreciarse jamás entre la hipocresía y entre el ocultamiento de las altas capas sociales. Por eso mis temas son duros, acres, casi bárbaros. Por eso desconciertan a las personas que quieren hacer de la vida y de la naturaleza lo que en realidad no son. Me emocionan las escenas rudas y violentas. Por eso pinté los matarifes. Me gusta la naturaleza en todo su esplendor. Por eso pinto paisajes y desnudos. Yo creo que por eso no soy inmoral. En consecuencia, la elección de Arango de representar a sus modelos con todos sus defectos e imperfecciones fue una decisión política para mostrar la verdad y resaltar la grandeza de la naturaleza cruda y sin fantasías. Igualmente, su obra reconoció por primera vez las luchas y abusos que el cuerpo femenino soporta diariamente y la importancia de contar sus historias. Podemos observar esta decisión en su obra Frinée o Trata de Blancas de 1940, que ejemplificó el costo de la belleza en la sociedad colombiana. A principios del siglo XX se calculaba que había una prostituta por cada 40 o 50 hombres en Medellín. En 1928 había más de 800 burdeles en la ciudad, convirtiéndose en un lugar popular para el disfrute masculino. Arango utilizó hábilmente la historia de la hija griega de Epicles, Frinée, que fue celebrada por su encanto y belleza, para criticar cómo una mujer de su atractivo podría haber sido tratada durante su tiempo. En la antigua Grecia, Frinée fue utilizada a menudo como un modelo
para representar a Afrodita, la diosa del amor, por el artista Praxiteles. Fue acusada de profanidad y fue defendida por Hipérides, quien reveló su pecho a los jueces para despertar compasión, permitiéndole ser liberada y perdonada. En la pintura de Arango, la modelo también se ve obligada a mostrar sus pechos, pero esta vez a un grupo de hombres que la venden para ser utilizada y disfrutada por otros. Esta vez la belleza de Phryné no era un símbolo de simpatía y bondad, sino una mercancía utilizada por las personas que la ven más como un objeto que cualquier otra cosa. En la imagen se ve a otra mujer en el fondo con la mano en la boca, como si no pudiera soportar el tratamiento que Phryné estaba recibiendo. Para retratar el comportamiento genuino de su sociedad y representar la realidad detrás de la fachada idílica que otros artistas estaban representando, tuvo que presenciar de primera mano lo que estaba sucediendo a su alrededor. Por lo que empezó a levantarse temprano en la mañana y usar cualquier excusa que pudiera para aventurarse en los sórdidos burdeles y bardas y así dibujar los retratos de los individuos que salían de ellos. Asimismo, visitó cárceles, instituciones psiquiátricas y hospitales con la ayuda de sus hermanos médicos que le permitieron y le daban acceso. En una de sus visitas a una institución mental, escuchó a una mujer en su celda. Solo la vio brevemente, pero esa imagen permaneció en su cabeza. La representó en su pintura Esquizofrenia en el asilo de 1940 con proporciones de tamaño natural. La paciente observa al espectador con lo que parece ser una sonrisa, con las piernas y los brazos abiertos como si invitara al espectador a tocarla. Sus pezones aparecen profundamente visibles a través de su vestido y su zona pélvica, cubierta ligeramente por su falda, sugiere que quedaría completamente revelada si nos hubiésemos detenido más tiempo enfrente. Detrás de ella hay imágenes de mujeres desnudas y parejas besándose, lo que sugiere que esta supuesta aflicción mental que podría haber tenido era un hecho de haber sido abierta sobre su sexualidad o de tener una sexualidad fluida. En ese momento la homosexualidad todavía se consideraba y se trataba como una aflicción mental que necesitaba ser corregida y sanada. Arango representa a esta mujer como si las barreras y las barras que la contenían ya no estuvieran allí y ella estuviera dándole la bienvenida al mismo tiempo que desafiaba al espectador que estaba enfrente. El último desnudo de este periodo que estudiaremos en este video se llama Desnudo o Manzanas del Paraíso. Esta gigantesca acuarela de casi 2 metros de largo representa a una mujer acostada en el suelo, mirando el techo, disfrutando del placer de su propio cuerpo. Al igual que lo hizo con sus desnudos anteriores, demuestra la plenitud de su anatomía, incluido su abundante vello púbico. Una mano se coloca sobre su pierna cerca a su zona pélvica y la otra está tocando sus pezones con sus dedos. Tiene las mejillas ensonrosadas y sus pupilas parecen estar dilatadas para representar el deleite que está sintiendo. Arango incluye 5 manzanas detrás de su pierna, una que parece estar mordida, para parodiar la fruta que hizo caer a la humanidad mientras estaba en el paraíso, confrontándola con el poder que tiene una mujer para satisfacer sus propias necesidades sexuales. Aunque todo lo que les acabo de mencionar es mi interpretación de la pintura, es imposible no ver el significado de esta pintura en la sociedad conservadora colombiana de ese momento. Imagínense estar enfrente de esa enorme pintura que manifiesta el esplendor del placer sexual de la mujer enfrente de uno mismo. En aquel entonces era inimaginable que una mujer reflejara y representara a otras mujeres y, lo que es peor, expresara su derecho a tener placer. Este gesto me invitó a mí misma y a la audiencia a cuestionar cuánto perdemos cuando permitimos que un solo género controle el deseo. ¿Caemos, como sugiere la Biblia,
¿O eso es solo un mito para permitir que solo un lado gobierne el poder de disfrutarnos a nosotros mismos? En nuestro próximo capítulo, que se estrena en 2 semanas, exploraremos la audaz sátira política de Débora Arango y cómo su obra estuvo en el centro del enfrentamiento entre conservadores y liberales que llevó al Bogotazo. Suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones sobre nuevos episodios y descubrir más artistas revolucionarios de América Latina a través de nuestras masterclasses y podcasts gratuitos.